Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. El gobierno de Estados Unidos ha comenzado un cierre parcial de sus actividades, un shutdown como se le conoce, porque el Senado no logra aprobar el presupuesto fiscal. Este es el primer cierre federal en 7 años y subraya para muchos una fuerte división entre partidos demócrata y republicano que impide que las funciones gubernamentales continúen con normalidad. El punto principal de este desacuerdo es la demanda de los demócratas de incluir fondos adicionales para subsidios de atención médica en el presupuesto, algo a lo que los republicanos se oponen, argumentando que ese tema debería debatirse por separado. Ahora, analizamos esta situación que, entre otras cosas, y para muchos evidencia una profunda crisis de liderazgo político impulsado por la derecha radicalizada y que refleja el colapso del bipartidismo, donde el Partido Republicano, dominado por facciones de extrema derecha, prioriza el sectarismo y el sabotaje institucional por encima de las necesidades de la clase trabajadora, pero también de la estabilidad del país, dicen algunos analistas. Vamos a abordar este tema y antes recordarle, a través de redes sociales, usted también puede apoyarnos con su opinión. A lo largo del día hemos sondeado con esta pregunta sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiéndola, pero aquí tiene el código QR en el caso de que no lo haya hecho y le invitamos desde ya sobre esta pregunta. Senado de Estados Unidos fracasa en aprobar el presupuesto fiscal, obliga el primer cierre de gobierno en 7 años. ¿Qué impacto tiene en el escenario para los estadounidenses? Crisis de liderazgo político, polarización política que no beneficia al pueblo, quise decir, fracaso moral de instituciones del país. Son las opciones. Si no ha participado, le invitamos a hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Óscar Ugarteche, economista de la UNAM. Nos acompaña desde Ciudad de México. Óscar, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido. Bien, tenemos allí un inconveniente de audio sobre lo que ocurre precisamente en los Estados Unidos, un país que ha cerrado filas tras lo que ha ocurrido en el Congreso. No se llega a un acuerdo con el proyecto de ley de gastos, con la desunión y los enfrentamientos entre republicanos y demócratas para aprobar el financiamiento de servicios gubernamentales. Algunos de ellos quedan suspendidos temporalmente. El término del cierre de gobierno es una incógnita, pues la última vez que esto ocurrió fue en el año 2018, una duración de 35 días, el más largo de la historia. El segundo fue de 21 días bajo el mandato de Bill Clinton en 1995. Barack Obama, también demócrata, sufrió un cierre de 16 días durante su presidencia y el republicano Ronald Reagan supervisó 8 cierres durante la presidencia en la década del 80. Hasta el momento, la administración Trump no ha estado dispuesta a ofrecer concesiones sustanciales. Creen que los demócratas cargarán con la peor parte de la culpa por hacer demandas a cambio de mantener abierto el gobierno. De hecho, ya ha amenazado Donald Trump con recortes, con despidos en la fuerza laboral federal a propósito de este tema. Vamos de inmediato a Óscar Ugarteche, economista de la UNAM desde México, para abordar este escenario. Óscar, nuevamente gracias por tu tiempo, bienvenido. Óscar, ¿me escucha? Bueno, seguimos entonces abordando el tema, el contexto de lo que sucede en los Estados Unidos, y es que la administración de Donald Trump vende una narrativa donde culpa a los demócratas de causar estancamiento al exigir atención médica gratuita para los inmigrantes. Un mensaje promovido por Trump en la red Truth Social la semana pasada, pues afirmaba que los demócratas buscan restablecer la atención médica de emergencia a los inmigrantes de Estados Unidos sin ciudadanía o tarjetas verdes, pues demonizando a muchos de ellos como criminales violentos. A esto, el partido en cuestión denunció la falsa narrativa en redes sociales, pues a principios de mes 2 líderes demócratas, el representante o la representante Rosa DeLauro y la senadora Patty Murray, presentaron una propuesta presupuestaria para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, una propuesta que no incluía la atención médica gratuita para inmigrantes indocumentados. La batalla mediática crucial para ambos partidos y el público puede determinar ahora cuánto durará, como dice este titular que nos ofrece nuestro servicio
de información y, por supuesto, la producción del programa, que habla de que los republicanos afirman que los demócratas quieren brindar atención médica a los inmigrantes indocumentados y que efectivamente esa ha sido la piedra de tranca en torno a la negociación en el Congreso a propósito de este cierre parcial de las operaciones del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, con información reciente, el gobierno de Trump ha cancelado casi 8.000 millones en fondos para la crisis climática en los Estados Unidos, principalmente en estados gobernados por demócratas. Sigue la pugna entre el Partido Republicano y Demócrata en torno pues, a todo este tema. Miles de millones de dólares en fondos federales para proyectos climáticos en estados mayoritariamente gobernados por demócratas, cancelados según la dirección de la Oficina de Gestión y Presupuesto a través de su titular Rose Vogt. Vamos a volver a contactar, si es posible, a Óscar Ugarteche, economista de la UNAM, desde Ciudad de México. Óscar, ¿me logras escuchar? Bien, tenemos ahí inconvenientes de audio sobre lo que ocurre en el cierre de gobierno y las últimas noticias que se han dado en torno pues, a este cierre parcial de la crisis de liderazgo político que se han dado en torno a los hechos. Vamos a seguir contactando para el análisis nuestro siguiente invitado y que da cuenta precisamente con su análisis de lo que ocurre en este país norteamericano y lo que representa para la fuerza laboral federal de los Estados Unidos. Como decíamos, ya el presidente Donald Trump ha amenazado con algunos despidos, mayores recortes sociales y, por supuesto, en vilo muchos puestos del Ejecutivo y, por supuesto, de lo federal. Y justamente nos acompaña Danny Shaw, profesor de Estudios Internacionales de la Universidad Pública de Nueva York desde Estados Unidos para abordar también este escenario. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido, Danny. Gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches, Danny. Tu opinión sobre lo que a largo plazo representa pues esta falta de liderazgo. Algunos opinan de que el Congreso efectivamente con esta poca voluntad política lo que hace es precisamente volver a repetir los mismos errores del pasado en una situación o un estancamiento político que el más perjudicado es el pueblo estadounidense. ¿Tu lectura? Sí, nosotros ya estamos acostumbrándonos a una agenda de los multimillonarios. En inglés decimos the billionaire class, la clase de los billonarios. Es una agenda extremadamente derechista y reaccionaria. Y las víctimas son, como siempre, los empleados federales. Están cortando el presupuesto para la salud pública. Pero cuando se trata de más guerra y más genocidio, ahí nunca hay recortes. Ellos tienen un presupuesto de casi $1 trillón para el Pentágono, el más grande en la historia. Escuchamos ayer como Pete Hegseth habló a los generales y abiertamente están empujando una agenda bastante fascista. Ellos ni siquiera tienen vergüenza de admitirlo. Hay una guerra de perspectivas ahora en la prensa, pero los demócratas tampoco son fuertes. Ellos son muy débiles. Entonces los que sufren sin ninguna protección es la clase obrera, son los trabajadores que sabe que ninguno de esos dos partidos representa sus intereses económicos. Sí, por otro lado ya la Casa Blanca ha asegurado que son inminentes los despidos de trabajadores públicos derivado del cierre de gobierno federal de los Estados Unidos. Dani, preguntarte sobre la opinión pública, ¿cuál es la percepción que tiene el ciudadano de a pie en torno pues, a este nuevo estancamiento desde el Congreso? Muchos ciudadanos siguen creyendo que Trump de una forma u otra representa una agenda del hombre y la mujer común. Están muy engañados. Vamos a tener que seguir esperando algunos meses hasta que haya más grandes y severas consecuencias a nivel del mercado de trabajo, con todas las tarifas que están imponiendo. Somos nosotros que vamos a sentir esa consecuencia. Y ahí entonces los trabajadores se van a rebelar.
pero hasta ahora la popularidad de Trump sigue ahí. Muchos todavía no desconfían de su agenda. Siguen atacando las redes sociales. Ya se han apoderado de TikTok. Antes había críticas y voces críticas en TikTok. Ahora es Larry Ellison, un multimillonario sionista, junto con Netanyahu, que están básicamente controlando a TikTok. Entonces, costaron 8.000 millones de dólares de presupuesto para proteger al medio ambiente. Y la Casa Blanca están mandando correos electrónicos a sus empleados, echando toda la culpa a los demócratas y diciendo si pierden su trabajo es culpa de los demócratas. Sí. Dani, las implicaciones a largo plazo, es decir, si la falta de consenso se va a mantener, ¿cuáles crees tú que son las consecuencias económicas a este plazo en Estados Unidos, más allá del impacto en los salarios de los trabajadores federales y los servicios inmediatos? Menos trabajo, menos inversión en la educación pública, más control del currículo para que no haya un pensamiento crítico. Ellos están controlando los libros. Nosotros hemos visto despedidas masivas después del asesinato de Charlie Kirk. Cualquier maestro o enfermera que se atreve a decir la verdad de Kirk y su pensamiento y su ideología lleno de odio y racismo ha sido despedido. Entonces estamos entrando en una etapa de un profundo fascismo. Aquí hay mucho miedo y los demócratas hablan mucho, pero no actúan. Siguen apoyando a Trump con el genocidio hacia el pueblo palestino, sigue con más agresión en el Caribe. Ayer aprobaron también lo que va a ser la cuarta invasión a Haití, al mismo tiempo que están agrediendo y amenazando y atacando a Venezuela. Entonces el pueblo aquí entiende bastante bien que ambos partidos tienen la misma agenda y es una agenda contra nosotros. Lamentable la situación. Dani, te voy a pedir que te quedes con nosotros un momento más para poder entender un poco el escenario. Vamos a despedir esta primera parte del programa, recordándole a la audiencia que tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales a propósito de este cierre parcial del gobierno en los Estados Unidos. Al final de la emisión, pues analizamos los resultados. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy ubicados en Estados Unidos. Mientras este cierre parcial se mantiene en ese país, el principal afectado es el pueblo estadounidense, porque el cierre de gobierno ha llevado incluso a la Casa Blanca a amenazar con despidos inminentes debido a la falta de aprobación del presupuesto federal, una medida que afecta a agencias claves como salud, investigación científica, medio ambiente y educación, que son sectores que dependen de los fondos públicos para funcionar. Mientras los republicanos proponen una prórroga presupuestaria de 7 semanas para seguir negociando, los demócratas exigen compromisos concretos para renovar los subsidios médicos que vencen a fin de año. La falta de consenso en el Senado, por supuesto, lleva a una división muy importante. Se requieren 60 votos para aprobar el proyecto y ha llevado esto al Ejecutivo a advertir sobre lo que hemos comentado, estos inminentes recortes en varios ámbitos, 750.000 funcionarios afectados. El cierre amenaza con prolongarse, profundizando un impacto en los servicios públicos y en la estabilidad institucional del país. Me acompaña Danny Shao desde Estados Unidos para poder abordar, profesor en estudios internacionales de la Universidad Pública de Nueva York. Danny, hablábamos precisamente del impacto que esto genera en la administración y, por supuesto, para la fuerza federal laboral en los Estados Unidos, pero sin duda el sector de defensa, por ejemplo, y el sector de inmigración a través del gobierno y a través del servicio federal va a seguir funcionando a pesar de los recortes en los servicios públicos y otros importantes recortes. ¿Cómo ves tú también esa observación?
Mira, los servicios de migración ICE siguen atacando fuertemente a los inmigrantes. O sea, ahí no hay ningún recorte al presupuesto de esas organizaciones basado en odio. Y sin embargo, cuando nosotros como periodistas tratamos de documentar lo que está haciendo ICE con su gran presupuesto federal, ellos nos acusan de odio y crímenes de odio. Están imponiendo leyes y sentencias severas a cualquier ciudadano que se atreve a defender a los inmigrantes. Es una campaña de miedo para controlarnos y también han atacado, han agredido a periodistas que han tratado de documentar esas deportaciones agresivas. Trump también ha violado el llamado Hatch Act. Eso es que el gobierno federal no puede utilizar su servicio de correo electrónico para promover una agenda política. Imagínense que siguen mandando millones de correos electrónicos a sus empleados llena de falsedades y falacias para promover su agenda reaccionaria. También Trump está amenazando, si gana Mamdani aquí a la alcaldía de Nueva York, que él va a cortar el presupuesto federal a Nueva York. Y creo que nosotros vamos a ver grandes crisis entre las ciudades y las alcaldesas y lo que es el gobierno federal. También están ocupando militarmente a Portland, Oregon, que es un estado donde había bastante resistencia contra la brutalidad de la policía y ahora están ocupando con soldados, igual que han ocupado a Irak y Afganistán, están ocupando a la capital de la nación, a Washington, D.C. y a otras ciudades. Entonces, toda esa crisis va a seguir bastante fuerte. Se entiende el análisis, Dani. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Danny Shaw desde Estados Unidos, profesor de estudios internacionales de la Universidad Pública de Nueva York, a propósito de este cierre parcial de gobierno de los Estados Unidos y cómo afecta principalmente a los estadounidenses, pero también afecta a los mercados globales, aunque los cierres gubernamentales suelen tener un impacto significativo en el mercado de capital. Este da un momento que lo cambia todo. Recordemos que el primer viernes de cada mes se publican las nóminas en un informe indicador clave para los mercados financieros, ya que se proporciona precisamente información sobre la salud de la economía estadounidense y puede causar volatilidad significativa en divisas, en bonos, acciones y materias primas en el caso de no publicarse. Parte de los datos que se suman a todo este escenario en los Estados Unidos. Óscar Ugarteche, economista de la UNAM, nos acompaña desde Ciudad de México. Óscar, gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, hablando precisamente, Óscar, de cómo afecta este cierre, sobre todo la confianza de los ciudadanos estadounidenses en la continuidad, en la fiabilidad de los programas de seguridad social y asistencia médica, uno de los grandes problemas a la hora de discutir en el Congreso. ¿Cómo estás viendo este shutdown prolongado en los Estados Unidos? Yo lo que estoy viendo es que ya viene un problema de pérdida de confianza dentro de Estados Unidos. Eso ya tiene 2 o 3 meses. Hay un proceso de pérdida de confianza en serio que se toma la forma de una curva en las bolsas de valores, que es una curva con tendencia a la baja. A pesar de que están en precios altos, la curva tiene tendencia para abajo. Esto más el dato internacional, que es que el precio del oro sigue subiendo. Que el oro siga subiendo lo que quiere decir es que básicamente los bancos centrales del mundo están vendiendo sus posiciones de bonos del tesoro en dólares porque no confían en qué va a ser ese deudor con esa deuda. No saben si van a pagar los intereses o no van a pagar los intereses, no se entiende bien qué es lo que quieren hacer. Yo temo que Trump lo que ha hecho es un gesto de poder. Yo hago esto porque quiero, y al igual que lo que le ha pasado con los aranceles, no ha calculado. Y entonces comienzan a venir los efectos de regreso. Aquí todavía no estamos viendo, porque estamos en las primeras horas de la medida, pero yo creo que vamos a ver los efectos de regreso. Un primer efecto de regreso es qué va a pasar con el comercio internacional y las aduanas.
Las aduanas se cierran, se mantienen, se abren. ¿Qué va a pasar con las aduanas? O sea, los despachos migratorios en los aeropuertos se mantienen, se cierran, se reducen, hacen lo que hicieron con los controladores aéreos, dejar dos y cerrar todas las demás ventanillas. Que para la que va y viene todo el tiempo, que ya del sur no hay mucha, o sea, se ha reducido sustantivamente los viajes del sur hacia Estados Unidos y de Canadá también. Y yo creo que la incertidumbre sobre estos temas va a llevar a que se acentúe la ausencia, lo cual afecta a su sector hotelero y a su sector restaurantero y a su sector turismo en general. Entonces tú tienes un golpe y el otro golpe es el del comercio. O sea, ¿qué pasa con las aduanas? Las aduanas van a funcionar como siempre, completas, o vas a tener unas ventanillas sí y otras no, o unas partes sí de la ventanilla y lo que está detrás de la ventanilla no. O sea, ¿cómo funciona eso? Y yo creo que todo esto va a impactar. Y finalmente, hay que recordar que el objeto de esto es el déficit fiscal de 6.1% del Producto Bruto que tiene Estados Unidos, que es uno de los déficits fiscales más altos del mundo, y que a su vez tiene la deuda pública más grande del mundo, 130 mil millones de dólares. 130, ay, Sí. ya me enredé, es Sí. 130 trillones de dólares. Imagínese usted. Esto es muchísimo. Es decir, no es posible el rubro pago en el presupuesto estadounidense es el segundo rubro después de seguridad social. Sí. Entonces, lo que está haciendo Trump es recortando seguridad social, pero no puede tocar intereses porque no lo puede tocar. Y lo que sigue es defensa. Lo que estamos viendo es que ha incrementado el gasto en defensa y los laterales de defensa. Ha convertido migradores en defensa. Sí. O sea, ICE es defensa. Ahora ahí parece... hay un problema porque no me consta, ¿no? Sí, ahora, pero parece, hablabas de protección, oficina de aduanas, hablabas de todo este tema, y parece que a pesar de las preocupaciones por el cierre, la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos continuará recaudando los ingresos arancelarios, lo ha dicho el gobierno. Bueno, sí, recordemos que los ingresos arancelarios los paga el consumidor, no lo paga el aduana. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Bueno, sí, se paga en la aduana y luego pasa al consumidor. Pero si se cierra la aduana, no tienes recaudación. Por otro lado, la Corte Suprema todavía tiene que fallar sobre qué va a pasar con esos aranceles que a todas luces son ilegales porque son dados con una ley que no permite aranceles, porque que todos sepamos, los impuestos los crea y los disuelve el Congreso de la República. Así es la ley. Entonces, él no puede crear aranceles por la libre y después no solamente las crea por la libre, sino que después las negocia para arriba y para abajo en el siglo XXI. Sí. O sea, la desconfianza que ha introducido en el comercio internacional se va a ver reflejada en la caída de comercio internacional del año 2025. Y eso es introducido por él solito y con la ayuda de su amigo Navarro, el asesor que le ha hecho pensar que puede hacer todo esto y que van a salir ganadores. Y yo creo que no, van a salir perdedores. Sí. Por último, Oscar, para cerrar nuestro programa, preguntarte cuánto tiempo estimas, teniendo en cuenta, ¿no?, la posibilidad de que tanto republicanos como demócratas no lleguen a un consenso. Es la hora y todavía no hay vislumbrado pues un camino a seguir en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo ves de aquí la posibilidad que se extienda un poco más? Recordemos, uno de los más largos ocurrió recientemente y precisamente hace 7 años. El equipo de Trump no es un equipo que está dispuesto a negociar. Es la primera cosa. La segunda cosa es que esto es una afirmación de poder. Esto no tiene nada que ver con recortes presupuestales. Esto tiene que ver con una afirmación de yo tengo el poder, yo hago con la economía lo que me da la gana y a mí no me van a decir que no, que yo quiero gastar más y darle, en este contexto ahorita, le dan a Milei 20 mil millones de dólares, dicen que le van a dar
20.000 millones de dólares, ¿de dónde? Han cerrado USAID y La Voz de América, que eran sus brazos de política exterior blandos, y le van a dar 20.000 millones a Milei diciendo, ok, ¿de dónde? Y por otra parte, hacen juegos de guerra como los que tienen ustedes en la costa y como los que quieren hacer, yo creo que es contra Cuba la cosa, no contra Haití. O sea, pienso, y siempre pienso mal, pero en todo caso, meterse en guerras cuando estás tratando de reducir el presupuesto no condice, es absurdo. Sí. Pero el solo hecho Sí. de decirlo, el hablarlo, es un gesto de poder. Claro. Entonces yo no creo que van a llegar a un acuerdo rápido de ninguna manera. Es la No se trata retórica. de eso. Sí, es la retórica y por supuesto muy pendientes de este escenario, esperar a lo que por supuesto es la afectación directamente a los trabajadores federales en los Estados Unidos, los más perjudicados en todo este asunto. Óscar, se me termina el tiempo, muchísimas gracias. ¿De Sí. qué? Muchas gracias a usted. Óscar Ugarteche desde México sobre el cierre de gobierno. Antes de terminar, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta. Senado de Estados Unidos fracasa en aprobar el presupuesto fiscal, obliga al cierre de gobierno, el último en 7 años. ¿Qué impacto tiene el escenario para los estadounidenses? 76% de ustedes dicen crisis de liderazgo político en los Estados Unidos. A todos ustedes, muchísimas gracias. Con esto finalizamos El Mundo desde el Sur. Recuerde www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.